Karina tomara de... Está bien. Bueno, que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Y bueno, hoy hablará el Señor a nuestras vidas por medio de la carta de Santiago. ¿Lo tiene, hermano? Santiago 4:13. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy, Señor, hablarás a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, te place, Señor, hablarnos por medio de la palabra. Señor, gracias porque antes, Señor, cuando hablaba, Señor, las personas, Señor, temían en aquel monte, Señor, cuando miraban tu presencia y escuchaban, Señor, tu voz. Señor, pero ahora te ha placido hablarnos por medio de tu Hijo, por medio de los profetas, Padre. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Señor, transforma nuestro corazón. Señor, que hoy seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Que todas las enseñanzas, Señor, que hemos hablado de Santiago, que, Señor, las practiquemos, Padre. Que queden guardadas en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien. Así puede tomar su lugar, hermano. Bueno, la enseñanza pasada, hermano, hablábamos sobre no juzgar y no murmurar de nuestros hermanos. Hermanos, ¿cuántos en esta semana pusieron por obra su palabra? Recordemos que la carta de Santiago, hermano, nos enfatiza mucho. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hermanos, acabamos de leer que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, si ya sabemos, hermano, lo que el Señor quiere de nosotros, hermano, pongámoslo por obra. Amén. Hoy el Señor nos está sacando de la ignorancia, hermano, porque pecábamos y algunos no lo sabían, pero la carta de Santiago, hermano, ha traído mucha bendición a mi vida y yo creo que también a su vida, y como iglesia, hermano, nos ha estado edificando mucho. ¿A cuántos, hermano, ha edificado esta palabra, la carta de Santiago? Amén. Yo creo que a muchos. Entonces, vamos a leer el versículo 13. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hay un problema muy grande, hermano, ahora en la actualidad, que el hombre, ser humano, se cree ser Dios. Ha entrado un falso evangelio, hermano, donde ya el evangelio, la Biblia, hermano, está centrado en el hombre y no en Cristo. Y, hermano, lo ha puesto como un semidios. Y ahora el hombre, hermano, ya no toma en cuenta a Dios, hace lo que quiere, cuando quiere, hermano, y no teme a Dios. Pero hoy la palabra, hermano, nos hablará de este problema y pone el ejemplo en el versículo 13 de estas personas que tienen esta actitud. Dice que irán
irán a tal ciudad y estarán ahí por un año y harán ganancias, y hermano, y regresarán. En el primer siglo, hermano, los comerciantes, era muy común que viajaban y bueno, tardaban mucho tiempo, ¿no?, para regresar. Iban a vender sus artículos a ciudades donde se los podían pagar mejor, o iban a ofrecer sus servicios a lugares donde era mejor pagado y regresaban con grandes ganancias, ¿no?, a sus lugares de origen. Y bueno, ya no es como ahora, ¿no?, que pues ahora todo es por mercado libre, por internet. Pero antes tenían que hacer todos estos viajes, ¿no? Y se proponían hacer esto. Santiago exhorta, hermano, este problema que se presenta en este siglo, ¿no? Estas personas arrogantes, soberbias, hermano, que hacen planes y no ponen a Dios en sus planes. No temen a Dios, sacan a Dios de sus vidas, hermano, y ellos se ponen como dioses, hermano, que tienen el poder del tiempo, de la salud, de su vida, hermano. Se olvidan de Dios, se olvidan que nuestra vida es como nada, que es como neblina nuestra vida. Hermano, no es malo en sí hacer planes. ¿Cuál es el problema aquí de estos que están haciendo planes? ¿Cuál es el problema en este versículo, hermano? El problema, hermano, no es hacer planes, sino que es el orgullo en estos planes, no contemplar a Dios. Este es el verdadero problema, hermano, el orgullo, no temer a Dios y no consultarlo a Él, y no, hermano, ir a su palabra, no ir a su voluntad. El problema, hermano, es la arrogancia de creer que tienen el poder de su vida en sus manos y hacer lo que quieran en sus vidas como si ellos fueran su propio Dios, y no tienen, hermano, contemplado a Dios, sabiendo que, hermano, algún día le darán cuentas a Él de su vida. También otro mal es que hacen a un lado la providencia de Dios y sin considerar la soberanía de Dios. Ellos no consideran, hermano, que mañana el Señor, supongamos, ha decretado en su soberanía que, bueno, ya le tocaba partir a tal persona que hizo ya ese plan sin consultar o poner a Dios en ese plan, ¿no? Entonces lo hacen como si Dios le fuera a dar ese año de vida. Pero, hermano, nuestra vida es tan incierta. Santiago, hermano, en esta enseñanza exhorta este comportamiento antibíblico, porque estos hombres presuponen que ellos son como semidioses que tienen en sus manos el control de la salud de ellos, el control de la salud de su familia, y que nada les saldrá mal, que las condiciones climatológicas estarán bien y que tendrán vida hasta que terminen sus planes. Y que también tendrán muy buenas ganancias. Cuando estas cosas, hermano, dependen totalmente de Dios y ellos piensan que depende de ellos, esto es única y exclusivamente del Señor, hermano. La vida, el clima, la salud y las ganancias, o que nos vaya bien en aquellos viajes. Y tenemos un ejemplo bíblico, hermano. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 16, tenemos un ejemplo. Aquel hombre, hermano, que tenía pues un granero. Vamos a leerlo. Lucas 12, 16. Aquel hombre que, hermano, tenía planes, pero en ellos no estaba Dios. Vamos a ver esta parábola.
Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y dirá a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hermanos, este hombre tenía planes, ¿no? Trabajar toda su vida, hermano, para llenar sus graneros, y bueno, para que en algún tiempo, ya cuando él estuviera grande o cansado, decir: alma mía, muchos bienes tienes ya para pues, todos los días que te quedan de vida. Ahora sí, come, bebe, diviértete. Pero jamás este hombre, hermano, se le ocurrió poner a Dios en este plan, en esta enseñanza, hermano. Este hombre estaba, hermano, pues haciendo planes, pero no con Dios en esos planes, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Todo lo que tenía, dice ahí, ¿de quién será? ¿Quién lo gozará por lo que te has matado toda tu vida? El Señor nos enseña aquí, hermano, una enseñanza sobre la avaricia. Es muy mala, hermano. Muchos hombres hoy en la actualidad se matan, hermano, dañan sus cuerpos, hermano, no comen bien, se trasnochan y, hermano, con tal de tener riquezas para un día decir: no, pues ya tienes ya pues un negocio ya hecho, una casa, carros, y ya te puedes quedar en tu casa sin trabajar y vivir de ellos. Pero lamentablemente, hermanos, descuidan lo más importante, que es su alma. Descuidan, hermano, la comunión con Dios. Descuidan a su familia. Y hermano, destruyen sus cuerpos. Y al último, ¿quién va a disfrutar todo por lo que trabajó? Él se va a morir, hermano, y no crea que la mujer le va a guardar luto para toda la vida. Ella también tiene que hacer su vida. Pero ¿quién gozará, hermano? O por el contrario, si la mujer trabaja todo y para dejarle pues al esposo, ¿no? Y pues alguien más lo gozará el trabajo, ¿no? De tal persona. A veces los hijos malgastan todo, hermano. Lo derrochan, por lo que el hombre perdió su alma, su familia, hermano, su vida. La avaricia, hermano, te ciega. Te ciega, hermano, el amor al dinero. Esto te ciega porque al poner la mirada en las riquezas, hermano, no te importa tu alma. No te importa tu familia, no te importa tu cuerpo. La avaricia, hermano, te ciega. Y a otros los ciegan cuando la adquieren, porque no ponen a Dios en su vida, no miran a Dios, nomás están pensando, hermano, en qué van a gastar su dinero. El dinero, hermano, muchas veces ciega a las personas y descuidan lo más importante, el futuro de tu alma, hermano. Y vemos este ejemplo bíblico, ¿no? de esta parábola, donde este hombre en sus planes no estaba Dios. ¿Amén? Él quería trabajar toda su vida para beber, comer, divertirse, pero si Dios no está en nuestros planes, hermano, bueno, no nos va a salir como ese hombre quería, ¿no? Vivir ya en paz. Cuando adquirió todo, hermano, murió. Qué triste. Pero todo esto para enseñarnos la consecuencia de la avaricia. El que es rico, hermano, para el mundo, para el que es rico para sí mismo,
no es rico para con Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No pongamos la mirada en eso, hermano. Si tu ojo lo pones en las riquezas, hermano, todo lo interior, hermano, estará sucio. No pongamos la mirada en eso. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Del rico y Lázaro. Aquel rico, hermano, que no temía a Dios, hermano. No respetaba, no amaba a sus hermanos, a sus, ¿cómo se dice? A sus prójimos. Este era orgulloso, soberbio. Y bueno, vemos a un rico, ¿no? Que se vestía de lino, que hacía banquetes con esplendidez, hermano. Pero ¿de qué le sirvió todo esto en la tierra, hermano? Si en el infierno, que iba a pasar toda una eternidad en ese infierno, hermano, deseaba tan siquiera la gota, una gota de agua, hermano, para tan siquiera saciar un poco, refrescar su lengua. Hermano, de nada sirve ser rico aquí en la tierra y si no tenemos a Dios, si en nuestros planes no está Dios. Entonces, este hombre vemos que también deseaba que ninguno de sus familiares llegara a ese lugar, hermano. Decía, manda a Lázaro que vaya y le diga a mis hermanos de este lugar. Hermanos, en ese lugar, como dicen por ahí en el infierno, hermano, nadie es ateo. Nadie de los que están ahí desea que ni su peor enemigo esté en ese lugar. Su lugar de tormento eterno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Entonces este hombre granjero hizo planes, pero no vemos a Dios en ellos. No tomó a Dios en cuenta. No dijo si Dios quiere. Este hermano hizo planes para sí mismo. Amén. Dios tiene planes, hermano. Y nosotros no nos podemos interponer en ellos. En la actualidad, los adolescentes, hermano, las parejas hoy jóvenes, bueno, se acaban de casar, comúnmente, hermano, tienen esta misma actitud que vemos en el versículo 13. Como vemos en el versículo 13, Santiago pone este ejemplo: aquellos arrogantes que dicen, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y practicaremos y ganaremos. Es muy típico ahora escuchar, hermano, a jóvenes que dicen, cuando me case, bueno, voy a estudiar y a trabajar y voy a ser maestro y voy a tener mi propia casa y voy a sacar mi carro del año. O otros por ahí dicen, no, pues yo cuando tenga 18 años me iré a Estados Unidos, trabajaré muy duro y haré mi casa en México y pondré mi negocio y traficaré y ganaré. Y cuando regrese, como aquel granjero dirá, ahora sí muchos bienes tienes para muchos días. Pero somos arrogantes, hermano, porque no sabemos qué es nuestra vida. Si mañana pueda pedir nuestra alma. Entonces, es muy triste, ¿no?, ver a estas personas decir, hermano, que harán dinero y que regresarán. Pero lo triste, hermano, es que pues no vemos que en sus planes esté Dios, ¿verdad? Entonces, en Hechos capítulo 17, versículo 28, hermano, nos dice que porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Amén. Hermanos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Si estamos aquí, hermano, y si vamos a trabajar, es por Él, hermano. Todo se lo debemos a Él. Salomón nos enseña en Proverbios 27:1
No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día de mañana. No nos podemos jactar, ser arrogantes, hermano, de decir, iremos, ganaremos, seré maestro, haré grandes riquezas y ya después gozaré. No, hermano, no te jactes. ¿Tú quién eres para decir que tendrás vida? ¿Tú quién eres para decir que tendrás salud? El que tiene el único decreto en tu vida es Dios, hermano. Es Dios. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos en Él. En el capítulo 5, en el párrafo 1 de la Confesión de Fe Bautista, hermano, dice, hablando de la providencia de Dios, Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, para el propósito para el cual fueron creados, según su conocimiento anticipado e infalible, y el consejo libre e inmutable de su propia voluntad, para la alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad e infinita misericordia. Hermanos, solamente en su divina providencia nos movemos, hermano. Él gobierna y dirige todas las criaturas, ¿eh? Desde el más grande al más pequeño. Él nos dirige y gobierna todo. El Salmo 103:19 nos enseña, hermano, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Hermano, lo que quiero enfatizar es que Él gobierna todo. Nosotros no nos gobernamos. Nosotros no somos dioses ni semidioses, hermano, para jactarnos del día de mañana. El Señor reina y domina sobre todos, hermano. Impíos o no impíos, hermano. Grandes, pequeños. Él lo domina todo. Quiero leerles un comentario de Juan Calvino al respecto de estos hombres. Dice, Santiago despierta la insensatez de aquellos que ignoran la providencia de Dios y reclamaron para sí mismo un año entero, aunque no tuvieron un solo momento en su propio poder. La ganancia que estaba lejos se prometieron a sí mismos, aunque no tenían posesión de lo que estaba delante de sus pies. Santiago reprende la arrogancia de aquellos que actúan como si tuvieran dominio sobre su propia vida y sus negocios, sin considerar que todo depende de la voluntad de Dios. Esto es lo que está mal, hermano. La arrogancia de aquellos que actúan como si tuvieran dominio de sus propias vidas, negocios, salud, de sus familias, cuando todo esto depende de Dios. Lo correcto, hermano, lo correcto es que la verdadera humildad cristiana reconoce que incluso en nuestros planes más sencillos están sujetos a la soberanía de Dios. Un creyente, hermano, será humilde y todo lo hará bajo la soberana voluntad de Dios. Aún lo más sencillo dirá, si el Señor quiere, si el Señor desea, haremos esto o aquello. Amén. Este versículo, hermano, también nos enseña que toda confianza puesta en nosotros, en nuestros planes, sin reconocer a Dios, es necia, porque no somos dueños del mañana. Vamos ahora al versículo 14 y vamos a ver la incertidumbre de la vida, hermano. ¿Qué es la vida?
Aquellos dicen que irán, harán ganancias y después regresarán. Pero dice el 14, cuando no sabes lo que será el mañana. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, ¿cuántas veces hemos planeado cosas a futuro sin contemplar a Dios? A veces hacemos planes a 6 meses, a 1 año, a 2 años o 3 años. Pero, ojo hermano, no es malo planear, sino no hacerlo sin considerar a Dios en nuestros planes, sin considerar su voluntad, su palabra, lo que Él quiere para nosotros. Pero ¿cuántas veces hacemos esto, hermano? Muchas veces hemos caído en este error. Hacemos planes para nuestros negocios, haremos esto, ganaremos esto, y mi familia será esto, y mis hijos estarán en aquella escuela, y mi casa ahora será así. Hermano, cuando apenas no tenemos nada y ya tenemos un montón de planes. Pero, ¿qué es nuestra vida, hermano, para hacer todos esos planes y a veces que no están ni siquiera bajo la voluntad de Dios? ¿Amén? Hacemos planes, hermano, pero nunca sin considerar la palabra. ¿Qué pasaría si Dios te dice que no quiere que vayas a Estados Unidos y que trabajes allá 1 año? ¿Qué tal si la palabra te dice, hermano, que debes de hermano, pastorear, proveer para tu familia, pero bueno, hermano, sin descuidarla? ¿Qué tal si Dios te dice que no, que te quedes en tu casa con lo que tienes y que, hermano, sirvas con tus dones a la iglesia para que crezca? Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios, hermano? Si no leemos la palabra. ¿Cómo sabremos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hermano, leyendo la palabra, ahí sabrás cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que quiere el Señor para tu vida? Entonces, sigue la voluntad del Señor, hermano. Sigue la voluntad del Señor. Porque el que no está en la voluntad del Señor es como un pez, hermano, que está fuera del agua. Un creyente que no está bajo la palabra y la voluntad de Dios, hermano, no crece. Se quedará estancado, tomando sus decisiones fuera de Dios. Amén. ¿Qué es nuestra vida, hermano? Ciertamente es como la neblina. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? Que nuestra vida es como nada. Por un poco de tiempo, hermano, está la neblina. Algunos en la mañana, los que se levantan más temprano y viven en lugares donde pues hay ríos, ¿no? Pues mirarán, hermano, la neblina, que muy apenas puedes ver, pero hermano, a la hora o a los 40 minutos la neblina se va con el sol, ¿no? Se seca, se quita. Es tan breve. Pero yo lo que quiero ir, hermano, y lo que Santiago quiere enseñar, jóvenes, adultos, niños, saben que la vida es muy corta. La vida es comparada, hermano, también como la flor de la hierba, que ahora está y mañana ya no está. Hermano, ahora está hermosa, echando flores, aquella hierba verde, pero al día siguiente, hermano, es arrancada, se seca y va para el fuego. Jóvenes, adultos, nuestra vida no está segura, no está comprada. Muchos jóvenes, y más jóvenes, lo enfatizo a ellos, dicen: cuando tenga 20 años buscaré del Señor, cuando tenga 30 años buscaré a Dios. Hermanos, la palabra nos dice que hoy estás y mañana no puedes estar.
No te puedes jactar, no puedes hacerte arrogante de decir cuando tenga 30 años, cuando ya tenga mi trabajo, cuando ya tenga tiempo. Hermano, cuando a lo mejor llegue ese día que dispongas, ¿no? Pues a lo mejor antes de que llegue ese día puede acabar tu vida. Puedes terminar muerto, hermano. Quisiera que todos viviéramos a los 30, ¿no? Pero nadie lo sabe. El Salmos 39:5, el salmista describe la vida del hombre como un soplo. Dice, he aquí tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solamente un soplo. Hermano, vemos que ya la Biblia nos dijo que es como la neblina nuestra vida, es como la flor de la hierba y es como un soplo. Es algo corto, es algo breve, y aún aunque estés en todo tu vigor, aún estés tan fuerte y joven, hermano, una bala caída, un resbalón. Hermano, vivimos en una ciudad donde parece una ruleta rusa, donde mañana matan uno en la cañada, donde al día siguiente uno en balcones y otro en el campanario. La vida en Reynosa, hermano, es tan incierta, y si no es, hermano, una muerte por el crimen organizado, es un choque, o es, hermano, como un programa que sale por ahí, ¿no? 1000 maneras de morir, ¿eh? Es incierta tu vida. Niño, joven, adultos, ¿qué esperas para seguir a Dios? ¿Qué esperas para seguir a Dios? Esto nos debe de llevar a pensar cómo está nuestra vida. Si aún no nos hemos arrepentido, si aún no te has reconciliado con tu hermano al cual odias, si aún, hermano, hay cosas que quieres, hermano, hacer y decirle a alguien, hermano, esto nos debe de llevar a considerar, hermano, a arrepentirte si estás practicando un pecado que te separa de Dios. Esto te debe de llevar a considerar de pedirle perdón a aquella persona. Esto te debe de llevar a considerar de amar, hermano, y hacer las cosas, predicar el Evangelio a aquel que tanto has estado pensando hacerlo. Hermano, hoy el Señor está hablando a tu vida. No esperes, hermano, como un dicho muy conocido, para mañana lo que puedes hacer hoy. No te vayas, hermano, de hoy si no te has arrepentido de tus pecados. No te vayas, hermano, sin antes ponerte a cuentas con el Señor y orar, pidiéndole ayuda. Porque, hermano, nuestra vida es tan corta. Joven, no hagas planes de buscar a Dios hasta mañana o a un año, porque no te puedo garantizar que llegarás. La palabra nos dice algo, hermano. Si quieres servir a Cristo, si quieres arrepentirte, si quieres entregarte a Él, hoy es el día de salvación. Entonces, Martín Lutero dice una frase, hermano, sobre este versículo. El hombre propone, pero Dios dispone, hermano. No hay seguridad en el mañana, salvo en las promesas de Dios. Amén. El único que dispondrá, el único que nos dará vida y salud y fuerzas, será Dios. Amén. El objetivo, hermano, de esta enseñanza es que nuestra dependencia sea totalmente en el Señor, y que entendamos que vivimos y nos movemos en Él, y si existimos es por Él, hermano. Amén. Vamos al versículo 15. Dice, es el 15, en lugar de lo cual deberías decir,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Permítame. Ignoremos aquello, hermano. Amén. Hoy el Señor está hablando y hay que poner toda la atención posible. Amén. Hermano, ¿qué debemos de hacer entonces? Nosotros debemos de decir, hermano, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Podemos decir también, en lugar de esta frase, si al Señor le place. Si es la voluntad del Señor, iremos o haremos esto. Amén. Pero hay que considerar, hermano, que no por usar esta frase ya estamos siendo salvos del error. Es decir, hermano, en México la mayoría de adultos usan esta frase. Aún inconversos, hermano, dicen si el Señor quiere. Cuando le dice, ¿sabes qué? Mañana nos vemos. Ah, si el Señor quiere. Y hermano, muchas veces ya lo usan como un modismo, ya como una frase sin pensar en ella, hermano, como algo ya cotidiano. E incluso lo llegan a usar, hermano. Bueno, voy a vender droga y voy a cruzar a Estados Unidos si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Hermano, ya lo usan hasta para cosas malas, lo usan como cualquier cosa. Hermanos, debemos aprender a decir si Dios quiere, no solo con los labios, sino con el corazón, amén, para no ser hallados luchando en contra de su voluntad. No vamos a decir, poniendo un ejemplo, hermano, si el Señor quiere me voy a divorciar, o si el Señor quiere pues me voy a separar de mi familia. No, hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuál es la voluntad del Señor? A veces decimos la palabra, si el Señor quiere, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que Él quiere para tu vida, qué es lo que quiere que tú hagas. Lo que Él quiere que tú hagas, hermano, está en su palabra. Está cada domingo, cada martes, cuando vas a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Ahí está la voluntad del Señor, lo que quiere para ti. Cada que abres las Sagradas Escrituras en tu casa, hermano, está el Señor hablando y dándote instrucciones a tu vida. Entonces, cuando decimos, hermano, si Dios quiere, no solamente lo debes de decir de labios, tienes que decirlo con el corazón, hermano, deseando hacer la voluntad de Dios. La mayoría de los mexicanos que usa esta palabra, hermano, no sabe lo que Dios quiere. Lo que el Señor quiere, hermano, es que obedezcas. Esto debe llevar al creyente, hermano, a todos los días, que todos sus planes sean conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos al versículo 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero leerles otra versión, hermano, la nueva versión actual. Dice, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es malo. Lo que enfatiza Santiago, hermano, es que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores de ella, porque dice en el 16 que estos hombres se jactan en su soberbia, en su arrogancia, hermano, porque ya saben lo que Dios quiere para sus vidas, ya saben que en todos los planes tienen que
considerar a Dios y ver si es su voluntad, pero esto dice no. Yo soy mi propio Dios. Yo hago lo que quiero cuando quiero y me muevo pues a la hora que yo quiera. Se jactan. Y esto es malo porque sabe hacer lo bueno, hermano, y no lo hace. No ponen al Señor en sus planes. Y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es considerado como pecado. Entonces, hermanos, nosotros que ahora sabemos que es malo no poner a Dios en nuestros planes y que esos planes sean conforme a su voluntad, es malo. Algunos podrán decir, pero yo no mato, pero yo no robo, pero yo no miento. Hermano, es pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es lo mismo, hermano. La paga del pecado es muerte. Es lo mismo, hermano, que robar, es lo mismo que matar. Claro, la consecuencia en el infierno, pues ahora sí que es diferente, hermano. Pero es pecado, es separación de Dios. Gracias a Dios, hermano, que tenemos a Jesucristo, que intercede y es el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres. Pero, hermano, no nos podemos ya justificar en esto. Ya, hermano, ya no estamos en tinieblas. La palabra ha estado alumbrando todos los martes cuando abrimos la palabra en Santiago, cuando nos dice que debemos de cuidar nuestra lengua, que no debemos de murmurar, que no debemos de juzgar, que debemos de tener fe con obras, que no debemos de tener parcialidad, no debemos de mirar muy bien a los ricos y a los pobres, ¿no? Hermano, el Señor nos ha ido hablando cuando todos los martes que has estado escuchando esta palabra. Hermanos, lo que enfatiza mucho Santiago es que debemos de poner por obra todo lo que hacemos, porque si no lo hacemos, hermano, cuando ya lo sabes, es pecado. Es pecado. Entonces, si sabemos cómo planear, que les vuelvo a reiterar, no es malo planear cosas, hermano. Es bueno. De hecho, Salomón, hermano, nos enseña que debemos de ver a las hormiguitas, cómo ellas trabajan, hermano, para cuando vengan por los tiempos malos no les falte. Vemos también, por ejemplo, a José, hermano, cuando el Señor le advierte, ¿no?, de la sequía que iba a venir, y bueno, guardó mucho alimento, ¿no?, en aquellos graneros, y hizo que pues no muriera gente. O también cuando hubo una hambre también en Judea, hermano, el Señor pues hizo, hermano, que pues mandaran comida. No es malo hacer planes a futuro en tu negocio, en tu familia o en algún ministerio, hermano. Lo malo es tomar decisiones sin tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios, hermano. Y sin antes, pues, ir a Él haciéndonos arrogantes, creyendo que tendremos vida, salud, fuerzas. Hermano, esto no le agrada a Dios. Entonces, concluyo con esto, hermano. No seamos como los de este ejemplo que Santiago da. Iré, viajaré, regresaré con dinero y mi familia será esto y haremos una casa y me compraré esto. Hermano, recordemos que debemos tener mucha humildad de decir si el Señor quiere. Iré, y si es su voluntad. Recordemos también que el Señor nos enseñó que nuestra vida es tan incierta, hermano, que es como la neblina, que es como un soplo, que es como la flor de la hierba. Y esto nos debe de llevar, hermano, a arreglar nuestra vida. Esto nos debe de considerar que no somos nada sin Dios, hermano. Lo necesitamos, hermano.
Vivimos, nos movemos y existimos por Él. Entonces, sino lo que debemos de hacer, que con mucha humildad y necesidad sometámonos al Señor antes de hacer cualquier cosa. Amén. Y esta es la enseñanza que hoy ha hablado a nuestras vidas. Pongámosla por obra, hermano, de aquí en adelante. Amén. Como también de lo de no murmurar, no juzgar, fe con obras. Y bueno, hermano, todas estas enseñanzas que hemos hablado, yo sé que la palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. Ha estado obrando en mi vida, yo sé que en tu vida también. Pero hermano, seamos humildes. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Señor, nos has hablado, Señor, que nuestra vida es tan corta, Padre. Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a conocerte cada día más. Porque, Señor, todo te lo debemos a ti. Existimos por ti y a ti en algún tiempo futuro te daremos cuenta de nuestra vida, Señor. Señor, toca los corazones de los jóvenes, de los niños, de los adultos, pero, Señor, que no dejen para mañana, Señor, lo que hoy tú estás tocando en sus corazones. Arrepentirse Señor, de ponerse a cuentas contigo, de recibirte como Señor. Obra en sus vidas, Señor. Los que han escuchado esta enseñanza por las redes sociales, por los que están aquí, por los que pasaron, Señor, que ahora de aquí en adelante tengamos esa humildad y necesidad de someternos a ti, Señor, y que todo lo que hagamos y todas las decisiones que tomemos de aquí en adelante las pongamos delante de ti y reconozcamos que tú eres Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, damos gracias a Dios por esta enseñanza que ha hablado a nuestras vidas. Y bueno, damos gracias a Dios por ello, por cada uno que se dio cita para hoy venir a escuchar palabra de Dios. Bueno, así, hermanos, estamos despedidos y bueno, saludes en el amor de Cristo. Nos vemos primeramente el domingo, hermanos, a las 10 de la mañana. Bendiciones.